Hola a todos y todas, me llamo Darío y en este podcast vamos a hablar de cosas que los padres han hecho a sus hijos y en este tema espero que mucha gente de vosotros se conciencie de lo que realmente está pasando ahí fuera, de que los padres pueden ser los mayores enemigos de sus hijos. En este caso voy a compartir lo que me pasó a mí y voy a explicaros lo que pasó por mi mente, las consecuencias que llevaron, cómo cambió mi personalidad, cómo me afectó mentalmente, emocionalmente y en muchísimos aspectos. Yo he vivido en una familia con dos personas especialmente que han tenido problemas mentales, en este caso mi madre y mi abuela. Dos mujeres que son unas sociópatas y fui a vivir a casa de mis abuelos cuando tenía 6 años. Mi padre abandonó a mi madre, se desentendió un poco de la situación y, y bueno, acabé viviendo en casa de mis abuelos cuando tenía alrededor de 4 o 5 años y las dinámicas de la casa eran muy extremas, muy malas. Bueno, os quiero hacer más o menos quiero que veáis más o menos cómo era la situación en la que yo estaba viviendo con mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo era una persona que quería mucho y él me quería y era más o menos como mi padre, una figura paternal. Y mi abuela era una mujer que tenía muchos problemas y se centró toda su frustración hacia mí. Tenía celos y tenía otros motivos también. Era un niño que también a esa edad yo no era un niño que hablaba mucho, era muy vergonzoso y era muy miedoso. Y, y me vio como una presa. Mi madre, por el otro lado, una mujer muy depresiva y por aquel tiempo se quería deshacer de mí. Era muy débil, no tenía trabajo y vio que no me podía usar, no atraía la atención de mi padre y, y prácticamente pues quería deshacerse de mí. Ya me había manipulado anteriormente, ya había hecho cosas negativas hacia mí. Y bueno, me voy a centrar en lo que pasó exactamente, lo cruel que pueden llegar a ser los padres, en este caso mi madre. Mi madre, como no podía deshacerse de mí porque habló con mis abuelos y mis abuelos, especialmente mi abuelo, evidentemente dijeron que no, que era un buen chico, tal y cual. Y cuando me refiero a deshacerme, me quería llevar mínimo a un internado o a saber Dios. Pero bueno, como eso no funcionó, mi madre empezó a pegarme, a insultarme cuando no había nadie. No, ni me pega, es decir, delante de mis abuelos me trataba bien. Lo que sí que hacía era decir alguna palabra específica o hacía algo para provocarme delante de ellos y que yo reaccionara. Era algo que no me lo podía ni creer como niño, que tu propia madre hiciera todo eso. Las cosas empeoraron con mi abuela, empezó a pegarme sin sentido. Luego también mi madre me pegaba a las espaldas, prácticamente eran ellas dos atacándome en casa. Cuando mi abuelo no estaba en casa o si mi abuelo estaba en otra habitación, me pegaban sin sentido, me insultaban, se metían con mi físico, con mi inteligencia, con cualquier cosa que te podías imaginar. Y me intentaban hacer daño, que si mi padre me había abandonado, que si nadie me quiere, todo ese tipo de cosas, especialmente mi abuela, que era una persona muy directa. Mi madre hacía cosas, mi madre, por ejemplo, lo que hacía era, un día volví del colegio y estaba feliz porque tenía todavía la atención de mi abuelo y en el colegio había un grupo de gente muy positiva y tenía muy buenos amigos
Y estaba muy contento, era una situación muy muy buena. Y, y recuerdo volver a casa y decir a mi madre que era muy feliz y, y entrar en su habitación y me empezó a pegar sin sentido. Quería que me fuera mal en el colegio, quería que estuviera triste y fue honesta. Lo dijo para que yo atrajera la atención de mi padre, para hacerle sentir culpable y lo más probable que él volvería. Y yo le hice caso a mi madre, pero bueno, me llevé una buena paliza. No me rompió ningún hueso ni nada, pero me llevé una buena paliza y me trastocó mucho emocionalmente. Yo no me rompía del todo y mi madre quería que me rompiera, quería que me fuera mal. Por el otro lado, mi abuela empezó a hacer algo más, no me pegaba ya, me tocaba inapropiadamente. Y se juntaron las dos cosas. Em, Recuerdo un día que mi madre lo planeó con mi abuela, sacó a mi abuelo de casa y bueno, para empezar quería decir un aspecto más en el que yo pedí ayuda a mi madre de que mi abuela me tocaba inapropiadamente y me pegaba y mi madre me decía que era un mentiroso y me decía que si me pegaba era porque era un mal chico. Fui a mi abuelo y se lo dije. Y recuerdo que a mi abuelo primero le dije que mi abuela me pegaba. Y, y luego cuando le iba a decir que ella me tocaba también, em, no dije la palabra inapropiadamente, pero no me dejó seguir hablando. Yo creo que un poco por que ni quería escuchar eso, pero tomó medidas. Cogió y pegó a mi abuela. Lo vi yo delante mía. La pegó porque me pegaba a mí, tal y cual. Y, y no la pegó muy fuerte en términos de hacerla mucho daño, pero dejó un buen mensaje. Yo creí que ahí las cosas cambiarían, pero eso fue el punto en el que todo empeoró. Y como vuelvo ahora otra vez, llegó ese día en el que mi abuela y mi madre lo planearon. Mi madre sacó a mi abuelo para que no estuviera en casa y me quedé a solas con mi abuela. Y mi abuela cogió y me dijo que nos teníamos que bañar. Y, y me llevó a la bañera y nada, me sentía muy incómodo. Mi instinto me decía que tenía que salir de ahí, pero era un niño de 6 años. Escuchaba a los adultos, era muy submiso y la bañera era pequeñísima. Me desnudé, mi abuela estaba desnuda y me obligó a meterme en la bañera con ella. Era una bañera en la que prácticamente no cabíamos, pero me estaba apretujando y me obligó a tocarle sus pechos y luego ahí me obligó pues a tocarle la vagina. Bueno, me abusó sexualmente. No quiero entrar en detalles, pero no se quedó ahí la cosa. Me agarró la cabeza y me puso la cabeza dentro del agua y se sentó encima mía y asegurándose que la cabeza estuviera debajo del agua. A los segundos, incluso un niño de 6 años, me di cuenta de que no estaba haciendo caso, estaba forcejeando, intentar salir ahí. Iba a ser, era mi hora para morir. Lo ve, estaba todo negro, me vinieron. La única imagen que me vino fue la imagen de mi abuelo, porque en mi mente era la única persona que realmente me quería y veía lo mejor de mí mismo. Y pude, no sé dónde saqué fuerzas, pude empujar para que ella se resbalara, se moviera un poco y saqué la cabeza para respirar un pelín. Respiré y chillé. Y porque vivíamos en un piso, eh,
mi abuela se asustó porque justamente al lado de ese baño están los vecinos y luego arriba también tenemos vecinos. Así que mi abuela paró, me pegó fuertemente y que no chilles, se frustró totalmente. Su cara estaba desencajada, parecía otra persona, sus ojos, no te lo puedo describir, pero es como ver el diablo en sí. Es como ver el diablo o una bruja, es decir, esos ojos, sus músculos faciales, era como una persona totalmente diferente. Era como una película de horror. Pero paró. Salgo de la bañera, el baño está cerrado y no me deja salir. Y lo que hace ahora mi abuela, va hacia la bañera. Y estábamos en silencio durante 5 o 10 minutos. Bueno, yo le pedí ayuda, que por qué me hace eso, que la dije miles de cosas, pero evidentemente hablaban bajo porque estaba totalmente aterrorizado. Esa experiencia era una experiencia muy, muy dura. Y lo que estaba pasando realmente es que mi abuela esperó un momento para que se calmara por si los vecinos habían escuchado algo, que como que no pasaba nada. Y estaba pensando, mi abuela estaba pensando. Y estaba pensando su segundo intento. Estaba pensando su segundo intento. Y, y yo me convertí como en... No puedo, no sé, en su esclavo. En su esclavo porque, decir, yo creía que escuchándola podría calmarla, pero era lo contrario. Eso era lo contrario. Lo que pasó a continuación fue basado en el pánico y simplemente era un niño de 6 años también. Me obligó a que me tumbara boca arriba. Estaba desnudo, con el pecho, cerrara los ojos y yo no sé lo que estaba pasando. Y a los segundos recibí un golpe fuertísimo en el estómago y noté sangre en mi boca. Y, y vi que mi abuela, bueno, me di cuenta de lo que había pasado. Mi abuela lo que había hecho era eh, subirse a la tapa del váter y saltar y con sus pies, con los talones, intentar darme en el pecho, en la caja torácica. En este caso me dio en el estómago, cayó en mi estómago. Y mi abuela era una persona que era rellena, no era muy alta, pero era una persona rellena, era pesada. Soy un niño de 6 años. Noto la sangre en mi boca. Eh, y se vuelve a subir. Ahora no cierro los ojos del todo, veo cómo se sube y no protesto y no grito porque para empezar recuerdo que también me amenazó que me iba a sacar los ojos con sus uñas y, y yo creía que me iba a matar si chillaba. Y en este caso vuelve a saltar y ahora cayó en mis costillas, en mi lado izquierdo y en mi brazo izquierdo. Y me crujió los huesos, noté todo crujir el brazo izquierdo, un dolor increíble y me vino a la mente mi instinto de sobrevivencia. Recuerdo decir, más o menos como una voz que me va a matar, empecé a chillar, a pedir socorro, pero como un loco. Ahí ya me di cuenta que me estaba intentando matar. Y, y me empezó a dar de patadas como una loca. Pero no eran tan efectivas en términos del daño que estaban causando comparado con subirse al baño y saltar. Pero paró, estaba frustrada porque ahora ya mis chillidos fueron muy fuertes que los vecinos casi seguro lo tuvieron que escuchar. Luego también salió mi instinto que la mentí y la dije que había hablado con mi padre por teléfono y que le dije a mi padre que ella me trataba mal y que si algo me pasaba, mi padre sabía que ella había sido también. Pero sobre todo el hecho de que los vecinos se dieron cuenta de mis chillidos y en fin,
los chillidos me salvaron la vida. Lo que pasó a continuación fue que ella abrió la puerta del baño y me dijo que me iba a matar si decía algo a mi abuelo o a cualquier otra persona. Y yo la creí 100%. Además ella cocinaba, no sé si me podría envenenar o me mataría. Y sobreviví a esa situación por el hecho de pelear y aguantar esos 2 intentos de asesinato. Y nada, quería compartir con esto y quería que vosotros o cualquier otra persona ahí fuera decir que hay que sacar esto, hay que sacar este tipo de situaciones que están pasando en el mundo, en la que la gente se cree que la familia es lo más importante, que algunas veces no es así. La familia puede ser lo peor en tu vida, es decir, lo peor de cualquier niño o niña o incluso adolescente o ser adulto. Y hay que concienciar al mundo. Es decir, seguro que alguno de vosotros ha tenido experiencias horribles. Yo pongo ahí mi email si queréis contactarme, compartir algo, que hay que ser fuertes. Yo creo que el compartir ayuda mucho y hay que concienciar al mundo. Y nada, muchas gracias. Hasta la próxima.